Los invito a recorrer conmigo los caminos de palabra, las aventuras de textos, los abismos de ideas y teorías. Los invito a mi biblioteca, porque entre otras cosas la vida transcurre entre libros. Con la llegada de la Ilustración en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, da por finalizado una etapa de estudios serios, te podría decir de nivel académico, de la astrología, de la alquimia, de las ciencias herméticas, de la magia. Y solamente algunos pocos eruditos se mantuvieron en un nivel académico de estudios y de investigación. Entre ellos podemos incluir a Francis Barrett, el autor del libro que elegí esta vez de mi biblioteca, Magus. Francis Barrett, como otros, intentaron continuar con las tradiciones ocultas que provenían del Renacimiento. La verdad que poco se sabe de los primeros años de la vida de Barrett. Algunos historiadores, como Francis King, asegura que nace en Londres entre 1770 y 1780. Parece que vivía de dar lecciones de magia, de artes mágicas en un apartamento en Londres, al tiempo que traducía minuciosamente textos cabalísticos y antiguos. En especial se dedicaba a la obra de von Welling, traducido desde el alemán original. Entre otras cosas, se cuenta que Francis Barrett, practicaba o intentaba elevarse en globo y desde las alturas practicar ciertas operaciones del tipo mágicas de contacto, las cuales inclusive llevaron a que tenga algún que otro accidente. Inclusive en el texto del Magus, él lo usa publicitariamente porque en un párrafo él está invitando a estudiantes serios de las artes mágicas a que se acerquen a él con el fin de formar un círculo mágico. Otros aseguran propiamente una especie de orden o colegio hermético donde él se erigía como su presidente o su cabeza. Bien, hablando en general, antes de entrar particularmente a cada una de las partes del texto de Barrett, podemos decir que el Magus es una compilación que consiste casi en su totalidad en selecciones tomadas de los 3 libros de Cornelius Agrippa y de su 4º libro. Como también toma mucho material del muy interesante libro del Heptamerón de Pedro de Ábano, especialmente desde la versión de 1665 de Robert Turner. Los historiadores de Barrett aseguran que la influencia de él ha llegado inclusive a Babdel Lytton y hasta el propio Eliphas Levi. Sin dudas se trata de un libro primario, esencial, en cuanto a la influencia que ha tenido en las ciencias ocultas y en los estudios y en el material de estudio de muchas organizaciones de estudios herméticos. La publicación de Magus, la que comúnmente podemos encontrar en cualquier venta, en cualquier librería, ya sea en español o inclusive en inglés, se trata solamente del primer libro, aunque la obra de Magus consta de 2 libros. No hasta hace mucho tiempo solo existía publicado este primer libro, ahora existe una publicación en inglés del 2º libro. Yo me voy a referir a los 2 libros aquí. En español solo contamos con la publicación del primer libro. Bien, como dije antes, la principal influencia para la escritura del libro de Barrett, Magus, es Cornelius Agrippa. Por lo tanto, vamos a recorrer un poco el contenido de estos 2 libros. Voy a comenzar por el primer libro. El primer libro va a tener una primera parte basada en la magia natural de Cornelius Agrippa, la relación del hombre con la virtud mágica, cuáles son los trabajos de la magia natural, los amuletos, los talismanes, cómo hacer ungüentos, filtros, las antipatías de la naturaleza, virtudes de las cosas vivas y muertas, virtudes de las piedras preciosas, el arte de la fascinación, las hechicerías, las luces. Finalizando la primera parte, aparece un hermoso texto que es una carta que Barrett escribe a Museo, en donde explica, le desarrolla qué es la alquimia. La epístola se llama La joya de la alquimia, y cómo un adepto cabalístico entiende la alquimia, cómo entiende la piedra filosofal,
y va a explicar, particularmente influenciado en von Welling, de cómo extraer la materia prima de la piedra filosofal. Ya Barrett en este primer libro va a ir a su segunda parte y siguiendo un poco el recorrido de Agrifa en la filosofía oculta, va a hablar de los 4 elementos, de sus cualidades naturales, de las propiedades del fuego, el agua, el aire y la tierra, de los cuerpos compuestos, de cómo los elementos se hallan en los cielos, cómo Dios opera por medio de las llamadas segundas causas. Va a hablar del espíritu del mundo. Va a enseñarnos cómo hacer fumigaciones, o sea, cómo hacer preparados naturales con materias para incensar, para encender, cómo son las virtudes de los anillos, la influencia que tenemos de los cuerpos celestes. Luego va a hablarnos, al igual que Agrifa, de la necesidad de un conocimiento de las matemáticas y va a recorrer todas las escalas de clasificación, desde la unidad hasta el número 11 y el número 12. Luego va a hablar de la importancia de los caracteres mágicos hebreos, calderos y propiamente mágicos. Nos va a mostrar las tablas planetarias, las cameas planetarias, cómo observar los cielos para las operaciones mágicas, cuando los planetas están en fuerte influencia para ser invocados, cómo observar el poder de las estrellas fijas, los cálculos solares, lunares, las 28 moradas lunares y sus virtudes mágicas. Nos va a llevar a cómo trabajar operacionalmente las llamadas imágenes del zodíaco, las imágenes planetarias, las imágenes de la cola y la cabeza del dragón, de los nodos lunares, las imágenes mágicas de las 28 moradas lunares. Y va a cerrar esta segunda parte con una conclusión de la práctica mágica, constelatoria, o también llamada magia talismánica, la cual es un compendio donde la influencia ya de Pedro de Ábano, de su Heptamerón, es muy marcada. Esto es con respecto al primer libro. El segundo libro, el que antes les mencioné, que solamente fue publicado hasta hace un tiempo y solamente está en idioma inglés, nos va a llevar por otro lugar. Este segundo libro va a explicarnos el poder del llamado magnetismo, el poder y la facultad de magnetizar, de atraer. Nos va a hablar de una magia simpática, de los medicamentos simpáticos. Va a adentrarse en formas de la espagiria y alquimia medicinal. Va a mencionar algo muy importante, que es el poder de la imaginación en la práctica mágica. Algo que es muy prematuro en ser descrito en un libro en forma teórica. Piensen que recién esto se pudo trabajar bien a partir de los trabajos de algunos miembros de la Golden Dawn, de la Aurora Dorada, donde el poder de la imaginación era central. Cómo a través de la imaginación podían ser magnetizados espíritus naturales. Se va a adentrar a hablarnos de la brujería, del poder de las brujas antiguas, de cómo trabajaban las brujas, en qué consistía ese trabajo, en cómo invocar el espíritu vital, el espíritu de todas las cosas, de la estimulación de la virtud mágica, cómo elevarnos, cómo profundizar, cómo ejercitar la virtud mágica, cómo a través de la virtud mágica podemos ser mediums de las cosas naturales, de las cosas celestes. Y va a finalizar en una primera parte hablándonos de la Kabbalah, el cual va a dar nombre a una segunda parte de este libro segundo, que es los misterios de la Kabbalah, los misterios de la magia ceremonial. Nos va a hablar de la Kabbalah, qué es la Kabbalah, de dónde proviene la Kabbalah, y nos va a llevar a que la Kabbalah es esencial, es un conocimiento esencial del Dios verdadero para convertirse en un mago. Va a hablar de las emanaciones divinas, de las 10 sefirot. Aquí podemos encontrar influencia también en este apartado cabalístico de los trabajos de Con Rosenroth de la Cábala de Nutata, que muy probablemente haya sido una lectura habitual de Francis Barrett. ¿Cómo se ordenan? ¿Cuáles son las órdenes de los espíritus malignos? Los espíritus que han caído, de las diferentes naturalezas de estos espíritus. Acá hay similitud con el trabajo de Agrifa, particularmente en el cuarto libro apócrifo.
de cómo no molestar o cómo tener cuidado de los malos espíritus, de cómo preservarse de ellos y cómo amigarse o tener buen contacto con los buenos espíritus. Nos va a hablar en un apartado de algo sumamente profundo que es el triple guardián del hombre. Cómo llamar al triple guardián del hombre, de dónde procede cada uno de estos guardianes, en qué parte del cuerpo se encuentra, cómo invocarlos, evocarlos, cómo hacer que tengan una triple alianza de poder. Luego va a hablar de la lengua de los ángeles, en qué lengua hablan los ángeles, cómo hablar con ellos, cómo ellos pueden comunicarse con nosotros. Seguimos influenciados aquí por Cornelius Agripa. Recordemos que Agripa era discípulo de Tritemius y había un interés enorme por poder descifrar el lenguaje de los ángeles, de los nombres de los espíritus. ¿Cómo funcionan los nombres sagrados? ¿Cuáles son los nombres sagrados? ¿Cómo pronunciarlos? ¿Cómo escribirlos? El arte de descubrir los nombres secretos de ciertas entidades. ¿Cómo calcular tales nombres? Y para esto va a presentar toda una serie de tablas muy particulares, provenientes del mundo cabalístico, particularmente de los textos Hekalot. Luego va a hablar de cómo se forman los sellos, cómo se descubren los sellos de los espíritus, cómo conformar y llamar a espíritus poco conocidos, a cómo poder denominarles, darle nombre y hacerle un sello. Va a hablar en su momento de los nigromantes, de aquellos que llaman al alma de los muertos. ¿Qué significa llamar al alma de los muertos? Aquí nuevamente la influencia de Cornelius Agripa se ve presente. Cornelius Agripa se definía a sí mismo inclusive como nigromante y practicaba cierta medicina basada en la nigromancia. Va a hablarnos de los metales sagrados, de los metales mágicos, de su composición, de cómo construir y consagrar instrumentos y materiales mágicos para la práctica mágica, para el arte mágico, cómo consagrar el agua, cómo consagrar el fuego, cómo consagrar el aceite, cómo bendecir las luces para el templo, para el trabajo mágico, cómo se consagra y se dibuja un suelo o círculo mágico, cómo invocar y evocar a los espíritus malignos al círculo, cómo protegerse, cómo practicar la construcción y consagración de los lamenes de práctica mágica para el uso del practicante, oráculos por los sueños, desciframientos e interpretación de los sueños, los conjuros y consideraciones para cada uno de los días de la semana, diría que están tomados casi textualmente del Heptamerón de Pedro de Ábano. Y termina con una dedicatoria y con un texto rememoratorio a la magia y la filosofía de Tritemius de Spanheim, aquel cual menciono como el maestro de Cornelius Agripa, evidenciando también el interés enorme de Francis Barrett por aquel maestro de Agripa. Este segundo libro termina con una epístola, una carta a un amigo de Barrett, no lo menciona, que es un joven estudiante, un neófito, alguien que recién comienza en el estudio de las ciencias ocultas, de donde lo advierte, le enseña cómo estudiar, le va a dar un cierto protocolo de estudio y de temas, él erigiéndose como su maestro, como su instructor. Y luego aparece otra carta, parecería dirigida a todos, donde va a advertir a los inexpertos en este arte, a que tengan mucho cuidado, y un consejo para los que quieren ser adeptos de la importancia de estudiar, de la importancia de saber las teorías, de practicar y de no sugestionarse y ser serios y sanos en el estudio y la práctica del arte mágico. Lo último que aparece en el segundo texto y parece ser como un adosado es cómo se encuentra un cristal, cómo se elabora una bola de ver y la forma de prepararse operacionalmente para la visión en el cristal, en la bola de ver. No tiene mucha diferencia a algún texto anterior renacentista acerca del tema. Bueno, con esto hice una recorrida por los dos libros de Magus. Vuelvo a reiterar que en español solamente tenemos publicado el primer libro. El segundo libro está al momento solo en inglés, pero yo lo he recorrido de una de las publicaciones para que tengan cabal conocimiento de la importancia de Francis Barrett hasta hoy en día para todos aquellos que desean leer, desean instruirse, desean conocer y hacer un estudio serio de la filosofía hermética.
espero haberlos entusiasmado en la lectura de Francis Barrett, el libro que hoy elegí de mi biblioteca.